podría hacer una pequeña presentación, su nombre completo, cuántos años tiene, de qué universidad egresó y en qué área se enfoca actualmente. Bueno, pues mi nombre completo es Lucía de la Rea Guerra, tengo 29 años, soy egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, y ahorita llevo desde el 2020, finales del 2020, que tengo un enfoque, la verdad, muy especializado en el área de la rehabilitación de los trastornos de la ATM y pues últimamente me metí mucho en el tema del bruxismo. Entonces sí, yo creo que ya llevo 2 años que sí puedo considerar que ya no me dedico a otra cosa que no sea esto. Sí, justo por ese motivo, por esa área de enfoque que tiene, la elegí para la entrevista porque pues la primera fisioterapeuta que tiene ese enfoque y al ratito vamos a platicar sobre su experiencia, sobre su formación y también de cómo se abordan estos pacientes. Pero antes de llegar a ese punto del enfoque que ya tiene, me gustaría saber cómo fue su acercamiento al área de fisioterapia, cómo eligió la licenciatura, Ali. Pues es una historia un poquito como que rara. Yo inicialmente, o sea, fisioterapia como que nunca fue de mis opciones. Ujú. Inicialmente yo quería estudiar medicina, pero pues mi papá no me dejó, fue como de no, medicina no, que es muy cansado para una mujer, que no sé qué, o sea, como que ideas que pues a lo mejor él tenía porque, pues, bueno, él es médico. Entonces ingresé al TEC de Monterrey, estuve 1 año y medio estudiando una ingeniería. Ujú. 1 año estuve así como que muy de lleno, pero ya mi último semestre colapsé, o sea, fue como de, esto no me gusta, no soy feliz con lo que hago, ya no sé qué hacer. Y me acuerdo que fue mi primera semana de clases de tercer semestre, estaba haciendo integrales y estaba haciendo una donde me atoré y colapsé, o sea, me puse a llorar y dije, a ver, Lucía, a ver, ¿no te gusta esto? Al final vas a acabar y vas a botar el título, ¿qué onda? Y ya como que me encerré ese fin de semana y el lunes estaba paradita afuera de asuntos estudiantiles. Le marqué a mi mamá, le dije, oye, ¿sabes qué? Ya estoy harta de la carrera, ya no puedo, ya no quiero, ¿qué onda? Mi mamá, ¿estás feliz con la decisión que estás tomando? Y yo, sí, un chingo, date de baja. Y ya fue que me acerqué otra vez a UPAE, porque pues yo estudié, terminé ahí la prepa, hice mi último año de prepa ahí, y me di cuenta que todavía tenía un pase directo. Entonces, pues chequé como que opciones y vi fisio. Y dije, ah, pues se ve bien, o sea, como que fue como de, no, pues se ve como medicina, pero pues no es medicina, pero pues es algo. Ujú. Entonces, pues ya así fue como elegí estudiar fisio. O sea, fue como un sí quiero, pero como que no estoy como tan convencida realmente. Y sí hubieron como que semestres en los que estaba como de, oye, es que yo no sé por qué estoy estudiando esto. Ujú. Ok. Y eventualmente yo creo que la materia que más me hizo enamorarme fue cardiología, o sea, cardio fue como de, yo creo que aquí estoy bien. Ujú. Y en un inicio tenía como que ese enfoque, o sea, quienes me conocen de la carrera y estuvieron conmigo saben que yo era como que no, yo cardio, 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 pero pues la vida es bien rara y acabé en esto. Ok, muy buena historia y también está interesante, ¿no? Del cambio que tuvo al inicio de la licenciatura, ¿no? De pasar de una ingeniería a algo relacionado con el área de salud. Por lo que veo, también usted ya tenía como que esta idea de lo que trataba, ¿no? Una licenciatura en el área de la salud, por sus padres. ¿Qué otra idea tenía de fisioterapia al iniciar LIC? Aparte de que tenía como que venía a cambiarse en una escuela. Pues yo lo único que sabía era que querías trabajar en un hospital. Ujú. Era como lo que tenía muy en mente, realmente por eso quería medicina, pero, o sea, cuando escucho, o sea, cuando veo de fisioterapia, pues yo creo que como todos desde mi ignorancia fue como de, ah, sí, pues masajitos y esguinces, ¿no? Ya cuando pues fui viendo la carrera fue como de, no manches, no todos son masajes ni esguinces. Ajá. Sí, también es algo bastante frecuente, lo que comentó, ¿no? Que varios de los compañeros de los fisioterapeutas tienen como que segunda opción fisioterapia, ¿no? Primero tienen medicina, luego como que hacen por descarte y se quedan con fisio. También esa idea de que los fisios
solo dan masajes, que asican algo de ortopedia, también es súper común al inicio de la licenciatura, ¿no es así? Sí, y no, y aparte cuando comienzas a ver como que la fisioterapia como más especializada, por ejemplo, yo que tuve acercamiento a terapia intensiva, o sea, saber que podía manejar un monitor, un respirador y todo eso, para mí fue como de, oye, es que esto va muchísimo más allá de solamente lo de trauma y ortopedia, o sea, esto, el fisioterapeuta tiene un papel muy, muy importante en la salud de los pacientes, de las personas como tal, y esto fue algo que pues yo creo que o sea, agradezco mucho la universidad donde estudié porque tuve el acercamiento con varias especialidades y gracias a eso fue que dije, no, o sea, esto es un rollo mucho más grande del cual nunca me imaginé que iba a ser parte. Y pues ahora imagínate cuando empecé a trabajar con el tema de ATM fue como de, no, o sea, ¿yo qué voy a hacer en un consultorio odontológico? Sí, sin duda, ¿no? Es algo también que se nota, o se identifican las áreas conforme vamos avanzando durante los semestres, durante los cuatrimestres. Pero me gustaría también platicar sobre su primer semestre, cómo fue llegar a una nueva universidad, pasar del área de matemáticas a algo más, teórico, donde se tenía que leer un poquito más. ¿Cómo fue su adaptación en los primeros años? Yo fui muy feliz, o sea, cuando regresó UPAEP, cuando entró a Fisio, o sea, mi primer semestre, aparte de que me tocó un grupo muy, o sea, hasta la fecha yo considero a todos mi grupo, a mis amigos, éramos una generación, como yo entré en primavera, o sea, entré en primavera del 2015, éramos un grupo muy pequeño. Entonces, no, o sea, yo estaba muy feliz, o sea, eso de volver a agarrar un libro de anatomía, estudiar con cadáveres, aprender a suturar, aprender de anatomía viéndolo en un cuerpo real, o sea, para mí era como que no puedo estar en otro lugar donde me sienta más feliz que aquí. Entonces, mi primer año yo creo que es como que ves como las bases y todo eso. El hecho de entrar a los laboratorios para mí era como increíble, o sea, volver a tocar como, o sea, volver a ver el cuerpo humano que para mí es como que es que el cuerpo humano jamás cambia, o sea, lo que estudió mi papá hace 40 años en medicina, obviamente sí cambian como que algunas cosas que se descubren y técnicas y todo eso, pero al final el cuerpo humano nunca cambia, entonces, no, o sea, sí fue como, yo creo que lo más fuerte fue pasar como de el área de salud que venía de la prepa a entrar a la ingeniería, pero ya cuando regresé a fisioterapia fue como de, estoy como niña en Navidad. Y así como que métodos de estudios y cosas así, como que pues nunca fui la alumna que estudiaba. ¿Eh? En ese apartado que comenta de que fue buena su adaptación a los primeros semestres, también creo que también le gustaba mucho tener esta dinámica de forma práctica, ¿no? Ir a los laboratorios, ver los cadáveres. Creo que también es una buena forma de aprender, ¿no? Visualizar las estructuras. Justo. Sí, Ujú. yo era la persona más feliz en mi primer, o sea, cuando regresé como al área de la salud, eh, o sea, obviamente también como que mi estado emocional mejoró porque pues algo que decir como del TEC de Monterrey es que el ambiente es muy pesado, o sea, las cargas académicas son muy complicadas, las materias, algunas son muy difíciles, y yo venía de un ritmo en el que no dormía, o sea, llegó un punto en el que tuve un periodo como de anorexia nerviosa, dejé de comer, los que me conocieron en el TEC, o sea, llegó un punto en el que estaba delgada, pero fue porque dejé de comer, o sea, era tanto mi estrés que era como de, a ver, estudio, duermo, pero pues el tiempo que podría ocupar en comer, pues mejor lo duermo. Entonces, pues a ver, venir como de ese ambiente como que muy estresante, muy pesado, y pasar a estudiar algo que me gusta en un ambiente que a lo mejor sí era como que un poquito pesado, para mí no lo era porque pues yo ya venía con esa como mentalidad, con esa carga. Entonces sí, pues hasta la fecha no es como que lo haya, o sea, no es como que pueda decir que la pasé mal, o sea, no tuve materias que dijeras como de, no, es que, o sea, sí, obviamente sí hubo materias que dije así como de, sí me está costando un poco, por ejemplo, farma nunca me gustó, Ajá. pero de ahí en fuera, digo, como yo venía con este ritmo, que es lo que le agradezco como al TEC de Monterrey, pues no me costó tanto como las desveladas, el hacer tareas y todo eso, porque pues ya venía con mental y físicamente preparada. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Creo que todos tenemos como que
o tendemos a adaptarnos a cierta rutina y ya cuando cambiamos a algo un poquito más relajado, pues como que se te hace extraño, ¿no? No tener tanta presión. Ahora que comentó este apartado de los primeros años en la universidad y comentó que tuvo un buen grupo, que se relacionó bastante bien con sus compañeros, me gusta comentar este apartado de método de estudio, si tenía como que grupos de amigos con el que estudiaba antes de los exámenes, durante los parciales. ¿Lit? ¿Tuvo esa dinámica? Sí lo tuve, pero algo que yo hacía mucho en la universidad era que yo prestaba mucha atención y creo que sí puedo considerar que era la niña de los plumones, porque si tú veías todos mis apuntes tenían como que muchos colorcitos, muchas flechitas, muchos dibujitos. Entonces, yo creo que de los 4 años y medio de carrera, así que me desvelé estudiando para exámenes y todo eso, lo hice como 3 veces. O sea, no, era como, o sea, sí me juntaba con mis amigas porque éramos un grupito, que nos, o sea, estábamos como en las mismas materias, nos reuníamos para hacer tareas juntas y pues como que entre clases y todo eso. Entonces, normalmente, eso sí me acuerdo mucho, era mi libreta de la que estudiábamos. Entonces, así como que digas, ¿qué método de estudio tenía yo? Prestar mucha atención. O sea, siempre prestaba mucha atención en las clases, hacía las preguntas necesarias, pienso yo, y al final tomaba muchos apuntes. O sea, siempre tomaba muchos apuntes, muchos apuntes, muchos apuntes. Y cuando era el examen, o sea, unos minutos antes del examen repasaba toda mi libreta y ya era como de, estoy lista. Pero siempre, lo que eso sí puedo decir y que si algún estudiante ve este video, siempre vayan a los exámenes bien dormidos y bien comidos. O sea, ese es el mayor consejo que me, dijo, que me dio mi mamá durante la carrera, fue como de, duerme bien y come bien antes de presentar un examen. Y sinceramente fue lo que mejor me funcionó. O sea, en lugar de estar como que no, es que el artículo, el libro, que no sé qué, lo que dijo el maestro y que va a venir en el examen, yo llegaba muy tranquila y era como de leía mi libreta y ya me sentaba y o sea, me mentalizaba como de, ok, viene el examen. Ujú. ¿Y así? Y, buenos consejos, ¿no? Eso de tener como que una buena rutina de sueño, alimentarse bien y ante todo, ¿no? Poner atención en clases porque pues de ahí saca el examen el profesor, ¿no? También, algo que admiraba de unos compañeros en la universidad es la dedicación con la que hacían sus apuntes, ¿no? Porque pues a veces yo copiaba unas diapositivas, pero no tenía como que esa buena dinámica, esa creatividad para mejor hacer buenos apuntes. Y también ayuda bastante, ¿no? Sí, o sea, digo que a mí fue lo que más me apoyó, incluso para los finales, estudiar mi libreta solamente me apoyaba bastante, o sea, revisar mis tareas incluso, era lo que me funcionaba. O sea, cuando me dicen como de, oye, ¿cómo puedo hacerle para estudiar? Para mí es como de, mira, la neta, no tengo ni idea cómo te puedo aconsejar, pero pues pon atención, o sea, Ujú. pon atención a tus maestros y se acabó. Sí, bueno, ya que comentamos que este inicio en fisioterapia es un poquito teórico, donde llevamos materias de tronco común, ¿no? Anatomía, fisiología, biomecánica, pero creo que también usted tuvo la oportunidad de hacer prácticas clínicas. ¿Desde qué semestre y cuáles fueron sus primeras sedes, Liv? Yo inicié en cuarto, no, en quinto semestre, que es como lo normal dentro de donde estudié. Ujú. Antes de eso pasemos un examen que le llaman, bueno, en mis tiempos le llamamos ciclos básicos, que era un examen teórico, y ya con eso se decidía si ingresabas o no a campos clínicos. Yo estuve en el Hospital de la Beneficencia Española, Club Rotario Puebla, una clínica que se llama Kinemex y en una clínica de rehabilitación cardíaca que se llama Smart Heart. De ahí hice bueno, hacemos como un tipo de internado que le llaman clínica rotatoria y mi servicio social lo hice en el Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México. Órale, por lo que veo tuvo bastantes sedes y buenas, ¿no? ¿Qué le pareció en cuanto a las prácticas clínicas en hospital? ¿Cómo llevó esa dinámica, Lee? Me encantaba, o sea, entrar al hospital, ver pacientes en piso y todo eso, a mí me encantaba, o sea, que me hubieran mandado en mis primeras prácticas a la Bene y sobre todo que me mandaron con mi mejor amiga, que es Tania, una de las mejores amigas que tengo de la universidad, me hizo disfrutar muchísimo ese campo clínico, aparte de que tenía muy buenas adscritas en ese momento,
o sea, entrar al hospital era, pues al final como que entrar como a otro mundo. Ujú, Y algo que siempre tuve yo muy presente era que, por ejemplo, si yo me sentía mal, o sea, emocionalmente fuera de mis prácticas, era como que, a ver, o sea, lo que sientes está allá afuera, vas a entrar a ver pacientes que te necesitan al 100% y como que me quitaba como que ese de, a ver, cálmate y entraba al hospital y como, yo me acuerdo que dijo una vez una psicóloga como de, oye, no tendré algún trastorno límite de la personalidad o algo porque pues yo podía estar como que emocionalmente afuera muy mal, pero yo entraba a ver pacientes y estaba como que muy, muy serena. Entonces, ujú. era como que mentalizarme de es que el paciente al final de cuentas la está pasando mal. Entonces, tú no tienes por qué venir con esa mala vibra, con ese pesimismo, a hacer que tu paciente la siga pasando mal con lo que a ti te está pasando. Ujú. Entonces, digo, entrar al hospital, estuve pasando básicamente en tres hospitales, yo creo que Smart Heart podría considerar, no, Smart Heart fue una clínica también, fue la Bene y fue el Nacional, pues es otro mundo, o sea, ves más especialidades, ves pacientes de todo tipo, donde más aprendí fue en el servicio y en el rotatorio, pero sí es como que muy, o sea, es entrar a otro mundo al final de cuentas. Y ya estando en el hospital, Lick, ¿en qué áreas rotó, o cuáles serán como que el área destinada de fisioterapia o rehabilitación? O sea, teníamos bueno, en la Bene era como nuestra área de fisio, pero pues me tocó subir a piso y ahí fue como mi primer encuentro con terapia Mm, intensiva, donde tuve la mala suerte como de perder a un paciente, o sea, no se me murió en las manos, pero me tocó como que yo ir bien contenta a terapia intensiva a ver a mi pacientito y ujú, de pronto entrar y que me dijeran como de, no, es que se murió hace unas horas y para mí fue como de, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que se murió? Y porque yo tenía como que esta idea de que a los fisios no se nos mueren los pacientes. Entonces me sí. acuerdo que esa noche yo llegué a mi casa y estaba llorando y le marqué a mi papá y fue como de, no, es que mi paciente se murió, que no sé qué, es que, ¿por qué se me murió? ¿Por qué se murió? Que no sé qué, así, si a nosotros no se nos deberían de morir los pacientes. Ujú, Y ahí como que mi papá me dijo, en primera cálmate, y en segunda hiciste lo mejor que pudiste en su momento, no se te murió a ti de frente, pero ten por seguro que se murió mejor de lo que o sea, de lo que pudo haber pasado si no hubieras tenido como tu intervención al final de cuentas. ujú. Entonces, yo creo que mi primer campo, como haber tenido como que ese shock de a los fisios también se nos mueren los pacientes, sí fue como que cambiarme la perspectiva de la carrera, porque pues digo, yo me imaginaba como que todo miel sobre hojuelas, campos de flores y como que todos muy felices. Sí, sí, y estuvo fuerte la experiencia que tuvo, ¿no? Porque siendo sus primeras prácticas, entrar a la unidad de cuidados intensivos, que es algo nuevo para muchos fisioterapeutas, también genera como que esa un poco de inseguridad, ¿no? Ver el monitor, el ventilador mecánico y más, teniendo en cuenta de que en esta área debes estar coordinado con el internista, los enfermeros, y es una buena experiencia la que le tocó. Sí, estuvo, qué bueno, no sé si qué bueno que me tocó en mis primeras prácticas, pero sí me hizo ver la carrera desde otra parada, o sea, entender que no realmente todo es bien sobre hojuelas y que no todo eran masajes, es muchísimo más allá de lo que, pues por ignorancia pensamos, ¿no? Ujú. Sí, sin duda. Y aquí, pues, en esta área te coordinas con varios profesionales que están enfocados en sí al paciente. ¿Qué otras áreas, aparte de unidad de cuidados intensivos, le tocó Lick, rotar en el hospital? En el Nacional fue donde más estuve, rotando en áreas, entré al área de quemados, entré en terapia intensiva, también estuve en pediatría, neurología, respiratoria y bueno, me tocó también atender pacientes, bueno, en el área de tanque terapéutico, hidroterapia. Son como las áreas como que más... Ah, y amputados, vi también pacientes amputados. Vaya, creo que sí le fue bien en estos hospitales, ¿no? Por las diferentes áreas que pasó. Hablando del área de quemados, ¿qué tal vio a los pacientes en esa área específica? Solamente entré una vez y es impactante, o sea, pues nada se compara con lo que los libros te cuentan. Ujú. Y esa única ocasión que me tocó entrar, sí, o sea, conocí muchas historias, conocí pacientes
que sí fue como de, uy, que, o sea, ¿cómo es que después de lo que te pasó, por ejemplo, había un pacientito que tenía, creo, como no me acuerdo si el 60-80% del cuerpo quemado, Vale. y traía una actitud, era un niño, o sea, traía una actitud, súper, pues positiva al final de cuentas. Y y al final era como de cómo es que te mentalizas como paciente para estar aquí adentro, ¿no? Porque uno como terapeuta es como que viene unas horas y se va, ¿no? Pero pues al final quien vive como todo el proceso más fuerte es el paciente. Ujú. Sí, sin duda. En cuanto al área de respiratorio, pediatría, ¿le gustó? Pediatría, ay, a mí personalmente no me gustan los niños. De mi área sí veo pacientes, o sea, sí veo pediátricos. Yo creo que han sido muy, 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 muy contados los casos que he tenido. Pero yo pedí entrar a pediatría porque era como de, a ver, nunca he visto niños como tal, no me gustan los niños, pero tampoco puedo decir que algo no me gusta sin haber experimentado. Entonces, estuvo muy interesante, vi muchas patologías que no me había como que tocado ver como, porque también estuve como que en ámbitos privados antes del nacional. Y, ay, sí, estuvo denso porque también me tocó defender a un niño de su mamá. O sea, de que la mamá estuviera como que sobres del niño, pero como que no diría que violento, pero sí como que pasivo-agresivo, como el de, y no estás llorando, y tú y si caminas, que no, o sea, como que muy, muy tajante con la niña, porque era una niña. Y sí me tocó como que voltearme con la mamá y decirle, porque sí, como de, se puede callar, a lo mejor retírese. Y yo fue como de, ay, ¿qué problema me acabo de meter? Yo solita me fui a entregar, o sea, le avisé a mi adscrita y fui a avisar en dirección como de, le grité a una mamá, me voy a meter en problemas, pero pues me hizo que lo sepan por mi boca antes de que la mamá se venga a quejar. Ujú, Obviamente como que expliqué el contexto y fue como de, sí, tú no te preocupes, tú sigue haciendo tu trabajo, pero qué bueno que nos avisaste. Al día siguiente, era una niña que estaba operada de las piernas, no me acuerdo exactamente por qué, pero pues, ¿estás de acuerdo que después de una cirugía de ese tipo, pues vienen con el temor de volver a caminar? Entonces la niña tenía miedo de dar el primer paso cuando la ponían las barras paralelas. Y después de que pues tuve ese altercado con la mamá, al día siguiente estaba con la niña en barras paralelas después de haberla metido al tanque y se iba a poner a llorar y la mamá fue como de, a ver, tranquila, tú puedes, tú puedes hacerlo, tú hazlo, aunque no te salga, ahí están para cuidarte y fue como de, ok, qué bueno que le grité como para que la señora pues agarrara como que el rollo de que pues al final de nada sirve como que estar en un punto al final de cuentas agresivo sobre tu hijo, al que también está pasando mal. ujú. Sí, yo también siento que el área de pediatría es el área, bueno, no es que no me guste, pero sí lo siento muy compleja y es súper común estos casos, ¿no? Con los niños de que no solo tienes que trabajar con el paciente pediátrico, sino también con sus papás, ¿no? Donde intentar llevar una buena relación, hacerles entender de que pues es un proceso que deben llevar en conjunto. Ahora, Lika hace rato comentó que también le gustaba el área de rehabilitación cardíaca y también tuvo esa sede práctica, ¿no? De donde vio pacientes en rehabilitación cardíaca. ¿Qué le pareció? Me encantó. Aparte, o sea, fue ver pacientes de todo tipo sobre patología cardíaca que nunca me imagino. O sea, lo leí en los libros, lo vi en la materia, pero ya tenerlo de frente y sobre todo aprender lo delicado que es un paciente o sea, con una patología del corazón, sí fue como, pues no diré que fuerte, pero pues no fue nada de lo que me imaginaba, pero también ahí tuvo muchísimo que ver quién fue mi adscrito, quien es el licenciado Ricardo Robert, que hoy es el coordinador de la licenciatura en UPAEP, que él hizo que sí, o sea, me enseñó mucho, yo creo que, bueno, no creo, estoy segura que todo lo que hoy en día sé de rehabilitación cardíaca es por él, por todo lo que él se dedicó como que a enseñarme y explicarme con mucha paciencia realmente. Y sobre todo que esto sí es algo que he platicado como con muy poquitas personas, es que algo que le reconozco mucho al licenciado es que cuidó muchísimo mi integridad como alumna, como estudiante. O sea, él nunca, nunca, nunca me regañó frente a los demás. O sea, el día que yo la regué,
me dijo, te quedas hasta el final, necesito platicar contigo, y me regañó uno a uno, o sea, nunca me humilló el día que porque sí la regué en algún momento muy feo, en lugar como de gritarme como, porque pues he escuchado como que historias y así, él fue como de, se paró atrás de mí, me agarró el hombro y me dijo, vete a sentar a los monitores. Y cuando vi, llegó el enfermero con la paciente también, la teníamos en una caminadora y comenzaron a checar signos vitales y en la noche pues ya fue como que necesito hablar contigo, me metió la regañiza que me merecía, pero fue como que ayudarme como que a entender lo que yo había hecho mal en ese momento y hacerme entender y me dijo, espero que sea el último, el primer y el último error que cometes, porque esto te puede, o sea, le puede costar la vida a un paciente y te puede costar a ti la carrera. Pero te digo, esto lo hizo cuando las luces de la clínica se apagaron y quedamos él y yo solos ahí. O sea, nunca lo hice en frente de los demás, o sea, nunca me humilló al final de cuentas. O sea, siempre fue como que muy respetuoso conmigo como estudiante y eso es algo de lo que estoy infinitamente agradecida y que digo, espero algún día ser un poquito más de la mitad de lo que él fue conmigo, con mis pues futuros practicantes. Ujú. Sí, y esa es una buena forma de dar una retroalimentación o también darte a conocer los errores que tienes, ¿no? Que sea de manera privada y no junto al paciente, porque sí, se han escuchado casos bastante frecuentes, ¿no? Que te regañan frente de todos y eso no está bien. Hablando de reacción cardíaca, también a mí es un área que me llama mucho la atención y es bastante compleja identificar todas las patologías que tiene del corazón y ante todo, ¿no? Creo que también es una de las áreas donde sí se pueden presentar eventos adversos y que un paciente llegue a caer en paro, ¿no? Creo que esa es la segunda área donde podemos ver morir a un paciente en la habitación. Nunca me tocó por suerte, pero sí, era como el mantener, o sea, es un ojo al paciente y un ojo al monitor, o sea, nunca, no puedes ni siquiera descuidar los 5 segundos porque en pacientes como muy inestables con ciertas como que patologías, en cualquier momento se te puede descompensar. Y, y eso fue algo que me enseñó el maestro Robert desde un inicio. Fue como, a ver, es uno con el paciente y el otro en el monitor y tienes que estar siempre a las vivas por cualquier cosa. Y algo que sí me gustaba mucho era como de, y si algo pasa, háblame. Entonces yo sabía que podía estar ahí, o sea, sabía que la podía regar sabiendo que tenía un equipo muy chingón atrás de mí cuidándome. Ujú. Sí, también es algo que caracteriza a rehabilitación cardíaca, ¿no? Todo el equipo multidisciplinario que está viendo al paciente. Y por lo que veo también como que ya tenía bastante hacia el perfil de fisioterapia hospitalaria, ¿no? Ya había rotado en UCI, rehabilitación cardíaca, respiratoria, ya también como que se había forjado como que buenas habilidades durante sus estancias, ¿no? Antes de entrar a cardio, o sea, cardio fue mi cuarto campo clínico. En la BN roté solamente en terapia intensiva y como tal hospitalaria. Cardio y respi no lo vi así como que particularmente. De ahí estuve ay, ¿cómo se llama? En el Club Rotario donde vi pacientes neurológicos, que ahí yo entré por petición con mi coordinadora de la carrera porque estaba llevando la materia de neuro y sí te puedo decir como que yo neuro y yo no somos amigos, a mí me chocan los pacientes neurológicos, respeto muchísimo a los cuidadores y a los que se dedican a esta área porque, o sea, a tener como familiar o como paciente de cuidado y tener como pacientes a personas con patologías neurológicas es un rollo, o sea, y ahí lo aprendí, o sea, ahí empecé a aprenderlo, dije, esta área no me gusta definitivamente. Ujú. Y independiente del área de fisioterapia, creo que identificamos esto del síndrome del cuidador, ¿no? De cómo se desgasta, cómo se enfoca en el paciente, pero está súper bien, ¿no? Rotar por todas las áreas que tengamos la oportunidad de tener, identificar también en cuáles somos buenos, en cuáles tenemos habilidades y en cuál estamos deficientes. Ya pasando al otro Ujú. punto, Lee, y me gustaría comentar sobre su año de servicio social, ¿dónde lo realizó? ¿Cómo le fue? Lo hice, o sea, yo empecé en la Nacional de Rehabilitación, tristemente me tocó pandemia. Ujú. Eh, la forma en la que no, o sea, literal,
es que algo que nos explicaron fue que el INR no iba a ser hospital COVID, sino como que se iban a dedicar como a hacer la captación de pacientes como no COVID para temas quirúrgicos y todo eso. Era lo que a mí me habían explicado el día que nos dijeron, chicos, aquí no se van a contagiar, pero se pueden contagiar en el camino, así que váyanse a sus casas, váyanse a sus pueblos y nos vemos en 2 semanas, que esas 2 semanas para mí se volvieron 2 años. Órale. Y fue llevar como mi seguimiento por medio de telerehabilitación y que todo, o sea, como que la educación del paciente por medio de medios digitales. Y pues sí puedo decir como que no estuvo tan chido esa parte. Lo bueno es que en lo que fue mi rotatorio sí tuve la oportunidad de ver muchas cosas, pero pues me tocó esa parte. Entonces, pues básicamente mi servicio lo viví en pandemia. Tuve la oportunidad como de aprender más de mi papá. Mi papá es médico cirujano, especialista en cirugía. Ujú, Entonces, estuve como que, bueno, como él también lo sacaron del hospital porque pues es paciente de alto, era trabajador de alto riesgo por su edad y porque es hipertenso. Pues sí, como que tuve un poquito más el acercamiento con él pues de platicar sobre su trabajo. En alguna ocasión me llevó a ver pacientes con él. O sea, como que tuve acercamiento al área de la salud, pero pues a través de un cirujano, al final de cuentas. ujú. Órale. Sí, Ujú. justo también en la pandemia, a mí me tocó los últimos semestres de la universidad y afectó bastante, aunque pues también podemos rescatar cosas buenas, ¿no? Que dejó la pandemia sobre la telerehabilitación, que también ahora ya es bastante común, ¿no? Consultas en líneas, ayuda bastante a difundir este apartado. Entonces, después de haber terminado el servicio social, ¿cuál fue su modelo de trabajo, Lee? ¿Se dedicó directamente a hacer terapia de ATM o tuvo trabajo en clínicas? Lo primero, bueno, mi acercamiento sobre el ATM fue en pandemia. Ujú, Contexto, mi dentista se llama Jamily Fuentes, se encuentra en Salina Cruz, Oaxaca, que es de donde yo soy. Lo que sucede es que la asaltan y es como de, oye, ¿sabes qué? Te necesito, por favor, ven a ayudarme porque se había lastimado una rodilla. Estando atendiéndola, porque pues, ahí como que mis papás me apoyaron, me compraron como que mi primera camilla, mis primeros como mi primer TENS y cositas ujú, así, y empezaba como que a ver pacientitos como que pues al final era como que finales del 2020, como que el amigo de mi papá, el conocido de no sé quién, como que iba a las casas, ujú, ¿no? Entonces voy con Hamily y, y de pronto me comienza a platicar de lo de mandíbula. ujú. Y yo así de ATM, a ver, ¿cómo está esto? Porque pues en la carrera fue como que la boca abre 4 centímetros, protruye uno, lateraliza uno y hasta ahí. Entonces empecé a investigar, me di cuenta que no había tanta información para nosotros, o sea, como porque yo dije, a ver, yo quiero encontrar un protocolo de valoración para fisios en ATM y no encontré nada y fue como, o sea, entonces, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se interviene? Y ahí fue cuando comencé a estudiar muchísimo más al respecto. Órale. Entonces, esto te hablo que pasó como por octubre del 2020. Ujú, Y en febrero del 2021, de hecho, el 19 de febrero del 2021, obviamente con mucho apoyo por parte de mis papás, fue como de, oigan, sí quiero abrir un consultorio. Y fui a buscar un local, bueno, lo conseguí como que por puro chiste. ujú. Y llegué con mis papás así como de, tengo ese proyecto, me apoyan. Y así fue como abrí mi primer consultorio, el cual cerré hace el año pasado, a inicios del año pasado. Ujú. Ok, también fue como un poco interesante tu acercamiento, ¿no? De que tuvo que atender a un odontólogo para que le comentara sobre sobre estas alteraciones. Yo también el año pasado atendí a un odontólogo y me preguntó justamente eso, ¿no? Que a veces se llega a luxar la articulación y lo que Ujú. hacen ellos pues, es colocar compresa y darle un masaje, ¿no? Durante la consulta. Me preguntaron de que si había como que un área específica de fisioterapia que se dedicaba a eso. Y también investigué, leí unos artículos y hace como 3 años había asistido a un congreso y también me llamó la atención sobre esta área de fisioterapia. ¿Y cuáles han sido las formaciones o cursos, diplomados, talleres que ha tomado Lick sobre la articulación temporomandibular?
He tomado cursos con Mariano Rocabado, el mero, el máster. Tengo certificaciones con Francisco Cosera, que es un español, y de ahí, pues algunos diplomados que he visto, pero llegó un punto en el que dije, no me está gustando lo que me están enseñando porque, bueno, hace 2 años, el finales del 2022, entré a trabajar en una escuela de ortodoncia con mi mejor amigo, que es Ujú, ortodoncista. Entonces, todo lo que yo había aprendido, o sea, él y su papá me cambian como toda la perspectiva y fue como de todo lo que sabía no sirve de mucho porque tuve que comenzar a formarme un criterio, que esto es algo que siempre le digo a mis alumnos que he tenido en cursos en los diplomados. ujú, No, a nosotros como ponentes no nos crean ni la mitad de lo que le estamos diciendo. Entonces, cuando tomo alguna certificación o algún curso, siempre hago como mis anotaciones de que, ¿por qué dijo esto? Y lo investigo y es como de, ah, mira, lo dijo por esto, pero esa técnica a mí no me gusta por esto y esto. O sea, como que formo mi propio juicio y al final de cuentas como, bueno, yo creo que todos los fisioterapeutas trabajamos de diferentes maneras, buscando siempre el mismo objetivo, ¿no? ujú, Entonces, digo, llegó un punto en el que ya no me era suficiente lo que estaba aprendiendo en algunos cursos y ahí fue cuando me empezaste como que a hacer como o sea, empezar a diseñar mis propios, sobre todo como me explico, mis propios temarios en los que dije, ¿cómo me hubiese gustado haber aprendido? ujú, Entonces, como tuve, digo, este acercamiento con ortodoncistas, aprender de su área, o sea, porque al final de cuentas me tuve que obligar a aprender de ortodoncia, o sea, hoy un ortodoncista me explica algo y le entiendo de pe a pa todo lo que me está explicando, porque me obligué a aprender de técnicas de ortodoncia, biomecánica, también como que al final, pues física, porque ocupan mucha física, tipos de brackets, tipos de arcos, por qué sí, por qué no, en qué paciente sí, en qué paciente no, los estudios complementarios, los estudios necesarios, cefalometría, o sea, aprendí todo esto. Entonces, no sé si decir que gracias a esto, como que también algunos cursos que llegaba a tomar era como de es que no, o sea, lo que están enseñando no está bien y llegó un punto en el que me harté. Y es el último diplomado al que me había inscrito, ujú. eh, sí me dejó muy mal sabor de boca, o sea, dejé de pagarlo al final de cuentas, o sea, sí fue de, y también ahí yo cometí el error de no haber investigado los ponentes. Ujú, O sea, cuando investigo, porque la ponente que estaba dando los primeros módulos decía cosas que era como de, ¿esto qué? Y ya cuando me meto a investigar a la ponente, era alguien que se dedicaba más a la ortopedia y a piso pélvico. Y es como de, a ver, ¿dónde está tu formación en temas de trastornos temporomandibulares, en tema de ATM? O sea, esto no es un tema general, esto requiere de mucha preparación. Ya entiendo por qué dijiste esto y esto, y la neta no estoy conforme. Entonces, sí fue como de dejé de pagar y pues me desaparecí, fue como de no, o sea, ya no quiero esto. Y ahí fue donde me empecé como a hacer como mis propios temarios, y empecé como, a ver, si yo el día de mañana quiero recomendar a alguien para que pueda atender a algún paciente mío o algún paciente que lo necesita, pero que me está buscando a mí, que yo no puedo hacerlo, ¿qué es lo que necesito que las otras personas sepan? Y así fue como empecé a hacer mis primeros temarios, que Mario Valencia con Move Forward me dio la oportunidad de poder dar mi primer curso el año pasado. ujú. Y, o sea, hoy en día como que los alumnos que he tenido me siento como que muy tranquila y muy segura de poder decir como de, ocupas un fisio de ATM, mira, te recomiendo con, por ejemplo, Jessica Polanco, que es una de ellas, ella fue alumna mía, te la recomiendo, porque yo le enseñé. Y aparte como es la parte de seguirlos cuidando, porque me ha tocado que me sigan escribiendo como de, oye Lucy, vi un paciente así, ¿qué opinas de esto? ¿O qué piensas que le puedo hacer? ¿O qué técnica me recomiendas? Y es como de, mira, puedes hacer esto y esto, o mira, te recomiendo leer esto, o mira, te recomiendo este video, o mira, hagamos videollamada para que te explique cómo realizarlo. Y es como tener yo la seguridad de que lo que están haciendo mis alumnos, porque el día de mañana que te pregunten como el quién te enseñó, pues es como de, uy, Sí, sin duda, ¿no? También es una buena iniciativa que tuvo de tener como que esta formación e interacción con odontólogos que le explicaran, ¿no? Todas las intervenciones que hacen con el paciente. Y ahora que generó como que su temario, los temas más importantes de rehabilitación en la articulación temporomandibular, ¿nos podría dar así de manera breve cómo es la evaluación de estos pacientes, Lee?
¿Cómo que? ¿Cómo se realiza la evaluación de alteraciones en la articulación temporomandibular? En resumen, o sea, lo principal que se tiene que hacer es una muy buena entrevista, porque algo que es muy importante, y eso lo tuve que aprender a la mala, Ujú. eh, es, o sea, tener como un panorama inicial para saber cómo vas a realizar la exploración manual en tu paciente. Ayer justamente tuve un módulo con los chicos de un diplomado que estoy dando y les explicaba sobre el tener que darle o sea, un tema gráfico a un paciente para que él solito te vaya coloreando dónde le duele, qué le duele más, dónde le duele menos, qué tiene sensible y todo eso, para que al momento, o sea, para que al momento en el que tú le pongas una mano encima, sepas dónde tienes que tener mucho más cuidado al momento de palpar. Por ejemplo, si a mí un paciente, yo ocupo, bueno, verde y rojo, verde es para zonas sensibles, que yo le digo a mis pacientes, es aquello que te molesta, pero que puedes seguir viviendo con ello, y rojo es aquella molestia por la que hoy estás en consulta. Entonces, si me marcan en rojo un macetero, al momento en el que yo voy a hacer exploración manual de ese macetero, tengo mucho más cuidado del lado izquierdo, que fue el que me marcó como en rojo, que del lado derecho donde no puso nada. Porque también el problema de que cuando exploramos a un paciente de ATM, cuando no tenemos como la preparación necesaria, podemos llegar a lastimar debido a que es un área en la que ocupamos toda la mano básicamente, pero tenemos que hacer movilizaciones bien chiquititas, tenemos que hacer presiones bien chiquititas porque son músculos muy pequeños. Entonces, digo, lo inicial es hacer una buena entrevista para saber quién es tu paciente. Y ya lo segundo, pues la exploración, antes de todo, saber cómo agarrar y cómo palpar a tu paciente, sobre todo en el tema de la mandíbula, como te decía, o sea, es un agarre muy grande, porque ya aquí tengo un modelito. O sea, Ujú. la mandíbula es esto, tienes que ocupar toda la mano para poder movilizar, pero lo que hace es un movimiento imperceptible, o sea, hablamos de milímetros o ni siquiera milímetros, o sea, pequeños movimientos que tienes que realizar, y si no tienes esa experiencia o esa preparación previa, puedes lastimar a tu paciente que de por sí ya viene lastimado. Entonces, algo que siempre les digo es como de sean gentiles, o sea, tu paciente con un trastorno de ATM que ya viene con dolor, la está pasando mal. Entonces, cuando lo vayas a explorar, cuando lo vayas a revisar, cuando lo vayas a valorar, sé gentil, o sea, aprende a escucharlo y aprende a palparlo, porque un mal movimiento, una mala manipulación puede hacer que tu paciente se vaya peor de cómo te llegó al consultorio. Ujú. Sí, esto está súper bien, ¿no? Tener como que esta experiencia clínica y complementarlo con formaciones que sean buenas, ¿no? Ahora que comentas sobre la evaluación y la manipulación de la mandíbula, justo en ese congreso que asistí, se enfocaba en terapia manual. Aparte de terapia manual, ¿qué otras herramientas utiliza agentes físicos, movilizaciones, qué más se utiliza en ATML? Yo, hablando de agentes físicos, lo que aplico mucho es el láser terapéutico. Para mí es una de las mejores herramientas que hay para el abordaje de esas patologías. Ujú. De ahí en fuera, eh, sí he llegado a aplicar corrientes, pero las aplico con un punzón, creo que se llama punzón eléctrico, que es la Ujú. punzón, pero también no dudo porque me ha tocado que puncionando por ahí me llevo alguna raíz nerviosa o sea, lo irrito y el paciente se va con dolor dental. Entonces, yo no soy fan, sí es como que yo ya evalué primero, o sea, como que ya vi todas mis opciones y digo, bueno, yo creo que a lo mejor con unos 10 segundos de electro en una zona en específico puedo aliviar esto. Entonces, pues ya lo planteo, le explico al paciente, si sientes esto, inmediatamente me quitas la mano porque siempre pido que me agarren la mano para que en caso de que tenga mucha molestia, ellos me la jalen. Este, pues digo, electro, y de ahí en fuera, pues calor como que no, porque también estamos en la cara, o sea, para aplicar algún agente físico, tenemos que tomar muy en cuenta que estamos en la zona facial. Entonces, ponte que mi paciente, no sé, tenga algún tema de acné, tenga algún problema de alguna dermatitis, tenga algún, no sé, tema dermatológicos como tal en general, tengo que tener mucho
cuidado, yo lo que hago les digo como de necesitas hacer la terapia manual de forma extraoral. ¿Ocupas alguna crema en específico? No, que sí, me la traje en la siguiente sesión para que podamos aplicarla. Porque imagínate que yo les causo alguna reacción alérgica o les dejo rojo o algo pasa en sus caritas por el producto que yo ocupo. Entonces ahí sí hay que tener como que mucha precaución porque, pues, seamos sinceros, o sea, del rostro, pues es algo que le puede mucho a los pacientes. Bueno, yo creo que los pacientes a todos en general. Entonces, que yo vaya a dejar como alguna lesión dermatológica, como que ahí sí la dudo y mejor busco otras técnicas para poderlo lograr. Y la última de todas que sí, o sea, como que la final que voy a elegir es la punción seca. No Ujú. soy muy buena, a mí no me gustan mucho las agujas y si le digo a mi paciente como, o sea, cuando ya evalué como mis paradas y digo como de a lo mejor con una punción en cierto punto, esta molestia muscular se puede quitar. Si le explico a mi paciente como de, oye, fíjate que hay una técnica que se llama así, así asado, es una aguja, les enseño, entiendo si te dan nervios porque pues me voy a acercar con una aguja a tu cara, o sea, entiendo que no te pueda gustar. Y si el paciente me dice, sí, tú dale, vamos. Pero si el paciente lo nota nervioso o algo, es una técnica que no ocupo porque el estrés es uno de los causantes, por ejemplo, del bruxismo. Y si yo estreso a mi paciente, pues va a empezar a apretar otra vez los dientes y pues puede truncarme todo el tratamiento. O sea, puede truncarme todas las técnicas que yo hice durante la terapia y el paciente se va a ir igual o peor de como llegó. Sí, justo, ¿no? También tenemos bastantes herramientas o técnicas que aplicar justo en esta área de enfoque. Ahora Rick, vamos a pasar al noveno punto que tenía contemplado y sería, la pregunta es, ¿cuáles son los consejos que daría a los fisioterapeutas que se quieran dedicar al área de ATM? No lo hagan al tiempo. ¿Qué consejo les podría dar? Estudien mucho, o sea, la información está más como para odontólogos. Hay cositas que como oficios tenemos que estudiar para poder entender el lenguaje de ellos y, y que también sean pacientes, o sea, sean tolerantes y pacientes con el proceso de aprendizaje, porque no es fácil. O sea, esto es un área que, al menos cuando yo estudié, no nos la manejaban tanto en la carrera, de hecho no nos la manejaron. Eso lo vimos por fuera. Este, y lean, o sea, que lean muchísimo, mucho, 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 y sobre todo de temas odontológicos. O sea, mucha de la literatura para trastornos mandibulares son de material del área de odontología. Entonces, si están estudiando toda la carrera, échense un clavado en la biblioteca, ahora sí que en los estantes de libros de odontología, y lean de dientes, lean de tratamientos odontológicos, porque es algo que nos compete. O sea, nadie nos dijo que mi paciente con ortodoncia puede ser que su dolor de espalda alta, de dorsalgia, puede estar causado porque unos días antes le ajustaron los brackets. Entonces, eso es algo que pues fui aprendiendo durante el proceso de preparación y pues eso, o sea, que lean sobre todo el área de odontología. Eso yo creo que es lo que más puede ayudar a cualquiera que quiera dedicarse a esta área. Ok, Liz. Muy buen consejo, ¿no? Ser autodidactas, investigar y ante todo poner en práctica, ¿no? Todo el conocimiento que se va adquiriendo. Ahora, me gustaría agregar el punto extra que comentamos hace unos días, Rick, que hablamos de que usted padece de disautonomía y como que tuvo como que ese proceso de educar a sus pacientes, ¿no? Que era disautonomía. Pues la dices el fallo, básicamente el fallo del sistema nervioso autónomo, aquello que tú no controlas, que se regula solito en tu cuerpo, por ejemplo, temperatura, frecuencia arterial, frecuencia cardíaca, presión arterial, y todo eso, tu cuerpo no logra regularlo por sí solo. O sea, por ejemplo, lo mío es más como cardíaco, puedo estar en el gimnasio entrenando y mi frecuencia cardíaca no aumenta lo que debería de aumentar por el esfuerzo que estoy haciendo, pero de pronto estoy aquí en mi casa acostada rascándome el ombligo y empieza mi corazón tic, 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 como si estuviera corriendo un maratón. Ujú. Entonces, a mí me diagnosticaron en el 2019, pero me tocó ir a un grupo, allí en la Ciudad de México alguien me llevó
Y cuando vi como a las demás personas que tenían esa autonomía, sí para mí fue un shock porque las vi como muy enfermas. Obviamente pues también los casos que vi eran como que con cosas más delicadas que la que yo tenía. Y cuando me explican como de, también es una discapacidad, para mí es como de, o sea, yo sé que va a ser mal lo que diga, pero en ese momento yo no era el entrenador, yo era parte de los jugadores. Yo era como de, yo no estoy discapacitada, o sea, yo no tengo una discapacidad, ¿cómo crees que yo voy a estar enferma? Yo me dedico a tener la discapacidad, ¿cómo crees que yo voy a trabajar teniendo esto, no? Entonces, Ujú, lo dejo de lado y en el 2021 me desmayo estando sola. ujú, Entonces, ahí como que digo, "Ah, yo creo que aquí pasa algo". Y ya busco un cardiólogo, me atiende, me dan como mi diagnóstico como tal certero, que es taquicardia sinusal inapropiada a nivel cardiovascular. Y y fue como comenzar a abrazar mi padecimiento y también, digo, como te dije, o sea, me tocó educar a mis pacientes porque en esos momentos yo comencé con crisis un poquito más fuertes, al punto en el que había días en los que no me podía parar de la cama, o sea, me sentía tan mal físicamente que era como de no poder trabajar. Entonces, paciente creo que he tenido mucha suerte de que yo creo que de cada 10 pacientes que tengo, 9 son muy empáticos y son muy lindos conmigo. Entonces, este, tuve la pues suerte de poder platicar con algunos y explicarles como de, oye, mira, fíjate que tengo esta enfermedad. Eh, Ahorita he tenido algunas crisis muy constantes. Nada más te estoy contando esto por si en algún momento me llego a poner mal, agarra mi teléfono, le vas a marcar a tal persona, puedes hacer esto por mí, puedes no hacer esto por mí, puedes, o sea, como que también dar la seguridad de que, no sé, por ejemplo, si yo me desmayaba, que por suerte nunca más me volvió a pasar, este, tú apagas así el equipo, haces esto, haces lo otro, me levantas las piernas, o sea, como que ayudarlos a que ellos me pudieran ayudar si fuera necesario. ujú. Entonces, hoy en día ya como que tengo el tema muy controlado, o sea, no he tenido como que, no me he puesto mal en los últimos 4 o 5 meses, yo creo. Y pero pues sí sigo como que platicando esto durante las consultas de que, mira, yo tengo esta enfermedad, está así, así estado. Nada más te la cuento porque necesito que sepas que a lo mejor algún día me pongo mal o pasa algo. Y te digo, mis pacientes son muy empáticos y no he tenido como que la necesidad como de tenerle miedo a mis pacientes, ¿sabes? Sí, también eso es bueno de decir sobre su padecimiento, ¿no? Que podría desmayarse, sentir mareos, y también educar también a la población, ¿no? De qué hacer en caso de que se presente esa situación, ¿no? Porque muchos desconocen, y ante todo, ¿no? Entran como que en pánico, se quedan bloqueados y es una dinámica que llevó con sus pacientes y creo que también es bueno difundir estos temas, ¿no? No, y aparte también a nivel social me pegó muchísimo porque llegó un momento en el que, o sea, en aquellos años antes del diagnóstico, de pronto me comencé a sentir mal, pero pues yo no entendía. O sea, era como, comencé a decir, o sea, no sé si teníamos algún plan con mis amigos de la uni, era como de, no, no voy a ir, o sea, como que yo me sentía mal, pero no quería como decirles, ¿no? Y también me ayudó mucho que tenía, o sea, tengo un grupo hasta la fecha, pues, no nos vemos desde hace un tiempo, pero sé que si les llamo, llegan, que yo comencé a decirles como de, no, es que no quiero salir o no, me siento rara. Y en lugar de que ellos fueran como de, ay, no, qué cortada, no sé qué tanto, era como de, ay, pues vamos a ver pelis o nos quedamos en tu casa o vente para acá y estamos juntos. O sea, me tocó esa parte de empatía por parte de los que me rodeaban, pero también me tocó la otra parte de, estás somatizando, estás exagerando, que no sé qué, no te está pasando nada. Y ahí fue también donde yo me comencé a hartar y fue como de, a ver, no les debo explicaciones a nadie, que esto, si alguien con disautonomía lo escucha, es algo que les comparto, no le debemos explicaciones a nadie. Eh, no estás somatizando, no estás exagerando, si te sientes mal. Y esto es algo que a nivel social, pues sí pega, porque es como de, es que hoy no puedo salir porque ni siquiera me puedo parar de la cama. Entonces, no, nunca imaginé que me fuera a tocar a mí esto, pero pues sí, soy parte de la estadística Ujú. y educar, o sea, educar como a mi círculo cercano también ha servido que ese círculo cercano sea algo
algunos, no todos, el principal es mi mejor amigo que se llama Adrián, que es el ortodoncista con el que trabajo aquí en Puebla. Eh, Él sí me informó, o sea, en cuanto yo le dije, oye, yo tengo esto, me dijo, pues eso, yo no, pues es para el sistema de autónomo, bla, 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 bla. Él solito comenzó a informarse, encontró grupos de ayuda, encontró grupos de, o sea, personas que también tenían su autonomía y todo eso, y él me cuidaba, o sea, cuando estábamos mucho tiempo juntos trabajando y así, él se encargaba de cuidarme. Entonces, cuando yo le decía, me siento mal, por parte de él, en esos tiempos, cuando convivíamos mucho tiempo, nunca fue el, ay, ya estás exagerando, que no sé qué, era como de qué necesitas, o sea, vamos por un electrolit, quédate a dormir, acuéstate o algo. Entonces, sí fue un inicio complicado, pero después fue como de, ya, o sea, me va a creer quien me quiera creer y no tengo por qué explicarle nada a nadie. Sí, creo que ya cuando padecemos una enfermedad o tenemos como una lesión, nos damos cuenta de cómo influye en el ámbito social, en el ámbito laboral, ¿no? Pero también es bueno difundir y poco a poco afrontarlo, ¿no? Sobrellevarlo de una buena manera. Ahora, Lick, me gustaría comentar el último punto, justo fue la forma en la que nos conocimos, que es redes sociales, y me gustaría saber cuál fue el motivo o cuál es el objetivo que tiene aquí en Instagram. Mm, o sea, yo inicié redes sociales por temas de trabajo, o sea, fue como para darme a Ujú, conocer. Eh, sí tengo como ese objetivo de difundir información, de ayudar como a más personas a que se informen respecto a lo que yo trabajo, ujú. pero tristemente no me doy los tiempos, o sea, llega un punto en el que estoy muy activa en redes sociales, pero de pronto me desaparezco. Ahorita lo que estoy viviendo es que en TikTok o sea, subí un video que era pues humor al final de cuentas y se me hizo viral. Entonces, leo los comentarios, contesto algunos, ya prometí que iba a grabar un video explicando lo que era, porque hablaba del bruxismo, lo que es el bruxismo, pero cuando me siento como tranquila como para poder grabar, de pronto es como que, ay, tengo clase en 2 días, ay, ya tengo que preparar otra ponencia. Me llegaron pacientes porque también otra cosa que no había como comentado, de cuando el paciente me llega fácil, yo creo que le dedico de unas 2 hasta unas 6 horas a estudiar, o sea, a repasar bien el caso para poder hacer como que mis tomas de decisiones para los tratamientos. Así le dedico mucho tiempo fuera de consulta a cada paciente que me llega. Entonces eso, o sea, de pronto como que muchos pacientes, muchos casos, ponte a repasar la tomografía, checa la resonancia, checa radiografías, o sea, como que eso me consume y digo, de pronto soy como que muy activa y de pronto como de, ay, no tengo tiempo. Ujú. Sí, entonces su cuenta es más informativa, ¿no? Para dar a conocer sobre los temas de ATM y bruxismo. Justamente, y sobre todo porque, eh, pues como trabajo de la mano con otros especialistas, pues me ha Ujú, tocado cada barbaridad que digo, uy, alguien necesitaba pagar la letra de la camioneta. Entonces, un tema que sí he estado como que abordando mucho y que ya dije públicamente es el enemiga número uno es el tema del Botox, ujú, porque pues es un rollo muy, muy complejo y que al final, debido por temas de redes sociales y por mala información hacia los pacientes, eh, pues muchos pacientes llegan a caer como en esa mercadotecnia, pero no se informan adecuadamente. Entonces, o sea, paréntesis, como el tema del Botox sí te quita la molestia, pero nadie te dijo que te puede causar eso, que te puede causar algunas compensaciones, o sea, como que sí te hablan como de lo bonito, que esto no solamente es en el Botox, es en cualquier tipo de procedimiento de tipo de salud, te hablan de lo bonito, pero es muy raro que te hablen de lo que te puede pasar como un efecto no deseado. Entonces, esta parte en la que yo creo que le quiero dar como más énfasis en ok, sí te ponen brackets y te dejan los dientes bonitos, pero antes de que te pongan ortodoncia tienen que checar que no tengas, por ejemplo, algún trastorno de la TM, que no tengas ruido, que no tengas dolor, o sea, como que toda esta parte que nadie te cuenta. ujú. Sí, sin duda, ¿no? Aparte de informativo, también está dirigido, no solo a pacientes, sino a fisioterapeutas, ¿no? Que les va interesando el área para que vean que tengan un referente, ¿no? Para que se den idea de cómo se trata cada una de las
alteraciones. Bueno, ya con eso terminamos los puntos que quería abordar con usted durante esta primera intervención. ¿Qué le pareció la dinámica? Me encantó. Tenía que no me preguntaban sobre cómo fue que me formé. Sí, y además es su primera transmisión en vivo, ¿verdad? En vivo sí, entrevista no, ya me había entrevistado antes Miguel Ficio, Ujú. pero pues abordamos como que otras partecitas de la carrera y de mi tema personal. Pero algo que sí te puedo decir ahorita, como que hablar de cómo fue que yo estudiaba durante la carrera, yo creo que es algo que me da un poquito de pena, porque es como, pues sí, yo estudiaba. Sí, creo que a veces recordamos la universidad, no tan bien, ¿no? Pero pues, es un proceso al final de todo. Ahora, siempre lo comento al final de las entrevistas, y es que tal vez la primera intervención fue enfocado en su proceso de formación, de su área de enfoque, y ya podemos agendar una segunda transmisión para hablar de un tema en específico. ¿Qué le parece la idea, Lick? No, hombre, yo encantada, cuando quieran, cuando quieran, porque volvemos a estar en ese espacio, yo encantadísima.